Bendito Padre Celestial, a usted sea la gratitud, la alabanza, la honra y la gloria en esta mañana. Soberano Creador, su pueblo, Señor, de rodillas ante usted en este santo sábado. Hemos venido a reconocer su poder, su grandeza, su misericordia que ha renovado en cada mañana para sus hijos fieles. Amado Dios, estamos aquí agradecidos por su buena voluntad, por todos sus cuidados y bendiciones recibidas. Le ruego, Señor, por favor, que imparta su bendición a cada hijo fiel, a cada persona que en cualquier lugar de este país y de este mundo se ha congregado hoy para adorar. Solamente le ruego, Señor, que en la justicia de Cristo perdone nuestros pecados y nos dé el discernimiento necesario para que hoy tomemos una gran decisión: permanecer en el terreno de Cristo o quizás continuar en el terreno encantado de Satanás, que a través de las denominaciones diferentes, y en este caso a través de la denominación adventista, ha traído doctrinas de demonios y ha cambiado los fundamentos, los pilares, los cimientos de la fe genuina adventista del séptimo día. Padre mío, denos la luz, el discernimiento, la humildad para poder enseñar, y también, por favor, la sabiduría, la inteligencia para poder aprender. Que hoy cada persona que escucha este tema pueda continuar firme en lo que ha creído, edificando en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra es el Señor Jesucristo. Que muchas personas que se encuentran divagando en la mentira y en el error puedan hoy también, Señor, ser abiertos sus ojos para que vean las doctrinas de demonios en las que han estado creyendo, practicando y apoyando. Oramos por toda alma sincera en cualquier parte de este mundo que se congrega para adorar y para aprender. De manera especial a los que hoy están aquí en esta sala de Zoom y a los que escucharán este tema a través de las redes sociales. Donde quiera que estén, Señor, les ruego que los bendiga, que nos asista en la compañía de sus santos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos Amén. hermanos, Amén. que Dios los bendiga. Es una gran alegría, siempre será eh, saludarles y también, con la ayuda de Dios, poder desearles a todos ustedes un feliz santo sábado. Este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. El Señor Jesucristo le llama a este santo día sábado su día en el Salmo 118, versículo 24. Y el profeta Isaías escribió en la voz de Dios, allá en Isaías 58, 13, dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Gloria a Dios, porque en la Biblia el día santo del Creador es este día, único día santo, sábado de reposo y bendecido. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, amados hermanos, hoy vamos a estudiar un tema que debe consolidarnos como adventistas del séptimo día con una fe pura en lo que creyeron los hombres que fueron traídos por la voluntad de Dios al cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10, de Daniel 8:14, y que formaron ese pueblo que el Señor levantó en 1844 para predicar
las verdades que les había sido quitado el sello, que estaban escritas en la Biblia, pero que ahora eran entregadas a este puñado de fieles, a esta manada pequeña, que en un momento dado iban a tomar el nombre de el pueblo adventista del séptimo día, no como una denominación religiosa unida al Estado ni unida a Roma, sino como un grupo de almas sinceras en toda nación que constituyen la verdadera iglesia adventista del séptimo día. El tema que hoy voy a traer, hermanos, lo he titulado a manera de pregunta. Y la pregunta dice, ¿vamos a permanecer en silencio cuando vemos que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina? Y es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Es un desafío a todos los hermanos que escuchan, a todas las personas fieles que aman la verdad, a todos los atalayas de Dios, a todos los obreros de la 11ª hora que el Señor está trayendo para nuestro tiempo. Y la imagen estamos ahí representando los pilares de la fe adventista genuina, los verdaderos pilares y también con su nombre, con su número. Hermanos, por estos días yo tuve la experiencia de poder escuchar a dos personas que estuvieron debatiendo conmigo al respecto de los pilares. Y bueno, eso me ha dado pie para presentar esta serie, ¿cierto? Que venimos trayendo con el santuario, con las verdades solemnes entregadas al pueblo adventista y con este tema de los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. Hubo una persona adventista de mucha trayectoria que se enojó muchísimo y que me preguntó, ¿y ustedes por qué dicen que son 7 pilares? ¿Y qué son los que están allí escritos? ¿Dónde dice la Biblia que son 7? Y se enojó muchísimo. Y hubo otra persona que me envió un estudio de 10 pilares, pilares alterados que no tienen ningún fundamento. Entonces, la denominación adventista ha presentado una mentira de 5 pilares. Sus pastores presentan otros pilares, otros fundamentos, y es precisamente esto lo que me ha motivado a recordarle a algunos, a otros, compartirles por primera vez, y quizás para todos hacer un estudio un poco más detallado y más profundo de lo que son la visión general de las verdaderas doctrinas, de los verdaderos pilares de la fe adventista genuina. Esperamos poder avanzar con la ayuda de Dios. Es una solemne advertencia, hermanos. La profeta de Dios dice allá en el conflicto de los siglos, en el capítulo 38. Es un capítulo que estaremos leyendo como continuación de este estudio, algunas partes, ¿verdad? Que se llama Nuestra única salvaguardia. Es el capítulo 38 y ese capítulo está en medio de los últimos capítulos que describen las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Sí? La pregunta sigue la misma, ¿verdad? Pero la lectura dice, vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Y eso lo escribe ella y nosotros con más razón lo repetimos porque estamos al borde de la ley dominical que traerá el cierre de la gracia. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual.
Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio investigador. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. Esta experiencia del descuido y la somnolencia es una experiencia que ha vivido todo adventista del séptimo día de la denominación. Engañado y convertido en engañador, al haber aprendido de sus teólogos unas doctrinas de demonios que no son bíblicas. Y en este caso, al haber aprendido unos pilares o fundamentos que no son los correctos, que no son los dados al pueblo de Dios. Así que vamos a estar meditando en esto también y vamos a estar haciendo una comparación a lo largo de este estudio, ¿sí? No podemos permanecer en silencio, amados hermanos, cuando vemos que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina. Por eso, ustedes podrán ver aquí en un lado los pilares o fundamentos doctrinales del verdadero adventismo del séptimo día, que son la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad de los malvados, de los impíos. Esos son los verdaderos pilares, en contraste con los pilares falsos de la denominación adventista que se encuentran en apostasía de acuerdo a su nueva teología. Y estos falsos pilares publicados en las mismas revistas, en los mismos libros, en las mismas publicaciones de la denominación. Hoy estaremos alzando la voz porque no vamos a permanecer en silencio cuando vemos que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina. Y entonces tiene sentido, ¿verdad? La cita de la profeta de Dios cuando dice que hay muchos que se encuentran en el terreno de Satanás, creyendo en doctrinas de demonios, apoyándolas, practicándolas y yendo a la perdición y llevando a la perdición a otros, a muchos. Así que, hermanos, estaremos alzando la voz para desenmascarar esos pilares alterados de la denominación adventista, que son doctrinas de demonios, en las cuales nosotros no debemos creer como verdaderos adventistas genuinos. Esos pilares alterados y esas doctrinas de demonios se encuentran escritas en estos libros de la misma denominación, que tienen credo, ¿verdad? Su manual de iglesia, su manual de hombres, el cual rige la disciplina y la doctrina, descartando la palabra de Dios y guiándose por un manual de hombres, manual de iglesia, rigiéndose por el credo de las 28 creencias, por el libro campeón de la mentira de la nueva teología, el libro Preguntas sobre Doctrina, y los manuales o credos que comprenden las doctrinas en sus diferentes ejemplares. Doctrinas que son en común con aquellas doctrinas que se encuentran en el catecismo católico, ¿sí? Es muy interesante, tenemos una serie grabada por nuestra hermana Ángela en este canal donde se hizo un estudio profundo de las doctrinas de demonios en las cuales no creemos
las doctrinas que enseña la denominación adventista. Está grabado una serie completa de este tema que presentamos, ¿cierto? Hoy, en este día, vamos a hacer una comparación de los pilares alterados o doctrinas de demonios que la denominación adventista enseña, en las cuales no creemos, ¿verdad? Entonces, el título de dónde lo hemos tomado, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 42, párrafo 1, dice la profeta de Dios: ¿pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estar. Yo quiero que tú tomes el lugar, hermano, y puedas tú también preguntar, puedas tú preguntarte y decirle a viva voz como atalaya fiel, como lo hago yo en esta mañana, hermanos. ¿Pensáis vosotros que mi fe en este mensaje adventista del séptimo día genuino de los verdaderos pilares podrá ser removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo por barrer y destruir los pilares fundamentales de nuestra fe genuina? Quiera Dios, hermanos, que nosotros estemos tan completamente fundamentados y establecidos en estas verdades, en los verdaderos pilares, como lo es posible para una persona estarlo. ¿Sí? La verdad para este tiempo es preciosa, dice la hermana White en las notas biográficas, página 473. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es verdad. Entonces, ¿quiénes son los que van a cambiar los pilares, los que van a enseñar mentiras, los que los van a destruir? Aquellos que no están, que no han sido quebrantados sobre la roca. Ellos no van a entender ni van a ver lo que es la verdad. Hay algunos que se van a rasgar las vestiduras cuando vean el título de este tema y el contenido. Y van a decir que somos nosotros mayistas, que somos seguidores de hombres. No, nosotros no somos seguidores de hombres. Vamos al escrito está, al fundamento. Y aquí, hermanos, tenemos que tomar una decisión hoy. Y este tema lo estoy grabando para precisamente enviarles a todos aquellos que están atacando los verdaderos 7 pilares fundamentales de la fe adventista genuina y que han incursionado en un terreno encantado por Satanás, trazado por los teólogos de la denominación adventista, los desde 1957 en adelante, que han torcido la verdad y la han cambiado hasta los teólogos modernos, ¿verdad? Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas, a su interpretación privada. Una de esas personas tuvo la osadía de decirme que él había investigado y que él había descubierto que eran 10 pilares y que entre esos pilares estaba la reforma pro salud y habían otras doctrinas que él cree a su manera de interpretación privada que son pilares. Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas y comenzarán a fabricar otros fundamentos que los que han sido colocados. ¿Dónde te vas a encontrar, apreciado hermano? ¿Sí? Aquellas personas que han inventado otros pilares, otros hitos, otros fundamentos, están aquí cumpliendo la profecía, porque no han sido quebrantados sobre la roca, no han sido fundados, cimentados sobre Cristo Jesús y su verdad. Están aceptando lo que agrada a sus ideas personales y han comenzado a fabricar otros fundamentos que los que han sido ya colocados.
ellos halagarán su propia vanidad y amor propio. Oh, mira, esto es lo que yo he estudiado, eso es lo que yo he descubierto y eso es lo que yo estoy predicando. Aquí están cumpliendo la profecía, halagando su propia vanidad y amor propio, pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. Todos, apreciados hermanos que me están escuchando en esta mañana, todos aquellos que han quitado los pilares que el Señor le entregó, las doctrinas que el Señor le entregó a su pueblo fiel adventista cuando surge como resultado de la profecía, aquellos que han quitado esos pilares fundamentales, esas doctrinas, esas verdades entregadas a un pueblo separado y escogido para predicar esas verdades que son bíblicas y que ahora les han sido quitado el sello para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos aquellos que han quitado estos pilares están cumpliendo la profecía, ¿sí? Y creen que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado, han traído a su mente instigados por el enemigo, por el espíritu de error, por la interpretación privada. Entonces, esto es un tema muy trascendental, es un tema muy importante que te tiene que poner a ti y a mí a decidir en qué terreno estamos pisando y qué orden, qué camino vamos a seguir. Un consejo más, ¿sí? Dice, nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe. Fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra, 1844 en adelante, por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones del Espíritu Santo a su profeta. Nadie intente siquiera derribar los fundamentos de nuestra fe, porque fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Vamos a ampliar este concepto. Sobre este fundamento, sobre estos pilares que nos fueron entregados, dice ella, hemos edificado. Sobre estos cimientos hemos edificado, cuando ella escribió la cita, en los últimos 50 años que han transcurrido. Hermanos, nosotros, los adventistas genuinos del séptimo día, sobre estos pilares hemos edificado ahora durante 180 años que han pasado desde 1844. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino, una nueva luz, unos nuevos pilares, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado. Pero esto es un error, un error que proviene de la instigación del rey de la mentira, del mismo Satanás, del error, el padre de la mentira, que ha traído al adventismo doctrinas de demonios. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Juan Rivera, David Gates, Esteban Borg, Alejandro Bullón, todos estos que han cambiado los pilares fundamentales de la fe adventista genuina, deben leer y deben entender la cita. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado han emprendido la fundación de una fe y de nuevos principios, una nueva fe adventista, católica y evangélica, y unos nuevos principios o pilares o fundamentos. Mas, ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó. Hermanos, la denominación adventista y esos ministerios de apoyo a la denominación adventista van a caer, van a ser derribados, porque han edificado sobre un fundamento falso, han construido sobre la arena, no van a permanecer.
porque no están fundados sobre la roca. ¿Y de dónde toma ella estas palabras que acabo de leer? ¿De dónde toma? Las toma de la cita de Lucas 6, 4, 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49, donde el Señor Jesús expresó a sus discípulos y a los que le estaban escuchando, que les dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Hermano, aquel adventista fiel que ha venido a conocer la verdad, los verdaderos pilares, las verdaderas doctrinas, el Señor Jesús le dice que es semejante a qué o a quién. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo que el adventista fiel que conserva su fe en la doctrina pura entregada al pueblo adventista en 1844, a esos pilares verdaderos del adventismo, está comparándolo con un hombre que para edificar una casa comienza a hacer las chambas o las zanjas y va acabando profundamente hasta que encuentra terreno sólido, hasta que encuentra una roca. Sobre esa roca va a poner el fundamento para que construir el edificio y que el edificio se sostenga. Cavó, dice, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Estos somos los adventistas del séptimo día que hemos recibido las doctrinas tal como el Señor se las entregó a esta manada pequeña de 1844 llamados pioneros adventistas y que recibieron esta doctrina pura. Este es el fundamento sólido que está fundado, valga la redundancia, sobre la roca que es Cristo y sobre la palabra de Dios. Ahora sí vamos a hablar de los impíos, de los adventistas nominales, que han cambiado en su manual de iglesia, ¿sí? En su libro Preguntas sobre Doctrina, en sus manuales de creencias, en sus credos, a los que han cambiado los pilares y las doctrinas del verdadero adventista y han abrazado la doctrina católica y evangélica. A ellos también les habla en la cita el Señor Jesús en Lucas 6, 49. Mas el que oyó y no hizo, no obedeció, no los aceptó, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre arena, sin fundamento. Colocó las piedras sobre la tierra, sobre la arena y comenzó a fundir y a edificar la pared y las columnas. No tenía fundamento contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, todos aquellos que han desechado la verdad entregada al pueblo adventista en 1844, como resultado de la profecía, el Señor los compara con aquel hombre que está fundamentando o construyendo sobre la arena, sobre la tierra, que cuando viene la tempestad, viene la prueba, da con ímpetu y tira al piso todo lo edificado. Van a caer, van a caer. Aquella casa va a caer. Efesios 2:20 también nos recuerda en la cita de la hermana White lo que dice. Estamos edificados, dice el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es nuestra doctrina. Nosotros no tenemos manual de hombres. Nosotros no tenemos credo. Nuestro credo y nuestro manual es las Sagradas Escrituras, hermanos. Estamos edificados, como dice el apóstol Pablo, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la doctrina pura, la doctrina de Cristo, en quien todo el edificio, toda la iglesia conformada por las almas fieles, no un templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De allí toman las palabras de las citas. Ahora, hay algunos que me preguntaron, ¿y por qué dices que son 7? Si son 5. Y hubo otro que me dijo, no, son 10. Y hay otro que dijo, son 8. La palabra de Dios da testimonio, ¿sí? Va a dar testimonio que hay unos fundamentos, que hay unos hitos, hay unos pilares, y cuáles y cuántos son. Allá citando el Salmo 11, los versículos del 1 al 3, he puesto aquí como referencia el libro Preguntas sobre Doctrina, porque aquí se cumple estos versículos. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas, sus flechas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Hermanos, las doctrinas del verdadero adventismo fueron torcidas y cambiadas en oculto por un puñado de dirigentes adventistas de la Conferencia General, que los hemos mencionado y el pastor M.L. Andreasen los nombra con toda su biografía, como Leroy Froom, ¿sí? R.R. Figur, Anderson y otros. Y ahora los modernos, ¿no? George Knight, Mark Finley, Ted Wilson, su padre, Desmond Ford, Falkenberg, todos estos eruditos de Satanás que han asaeteado a los adventistas del séptimo día y que en oculto cambiaron las doctrinas, los pilares fundamentales de la verdadera fe adventista. ¿Sí? Asaetearon en oculto. Se reunieron durante 18 veces en oculto con los evangélicos, catolizados, romanizados, para cambiar la doctrina y crear esta serie de manuales y de libros con credos que contienen doctrinas católicas y evangélicas. Pero aquí dice en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, los pilares, los hitos, ¿qué ha de hacer el justo? A ver, hermanos, si son destruidos los fundamentos, los verdaderos pilares, ustedes y yo que hemos creído y aceptado la justicia de Cristo para creer y obedecer, ¿qué vamos a hacer? Pues la respuesta ya la dio la hermana White, ¿verdad? ¿Vamos a permanecer en silencio cuando vemos que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina? No vamos a permanecer en silencio. Hemos de alzar la voz como verdaderos atalayas que vemos venir el peligro y advertimos al pueblo para que el pueblo se prepare y no sea destruido. Hemos de obedecer la voz de Dios. Alza tu voz como trompeta y no te detengas y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Isaías 58 del 1 al 3. No vamos a permanecer en silencio, hermanos, porque hemos visto que los pilares fundamentales de la fe adventista se han destruido y el enemigo de las almas ha traído otros pilares. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se eliminaron? ¿Por qué se quitaron? Porque estas son las verdades, hermanos. Las verdades que nos identifican como un pueblo especial, como un pueblo diferente, un pueblo apartado para predicarle al mundo en este tiempo del fin
las verdades solemnes, ¿sí? Son verdades especiales, no son cualquier verdad, ¿sí? Esas verdades especiales, hermanos, no son cualquier verdad. La palabra de Dios contiene muchas verdades maravillosas, pero es la verdad presente lo que necesitamos predicar. Y estas verdades especiales de los 7 pilares entregados al pueblo adventista son verdades que nos identifican como verdaderos adventistas del séptimo día. Y al final de ese tema, pues vamos a entender por qué, ¿sí? Pero en el libro Preguntas sobre Doctrina se eliminaron. Y en todos estos libros, en todos estos credos, se eliminaron porque son verdades que nos identifican como adventistas. Y los adventistas del séptimo día de la denominación ahora son católicos y evangélicos. No tienen ninguna diferencia con los católicos y evangélicos, porque creen en sus doctrinas y se atienen a sus tradiciones como hijas de la ramera. En este libro, hermanos, este libro se llama La verdad acerca de los adventistas del séptimo día, escrita por Walter Martin. Walter Martin y Donald Barnhouse, aquí en la imagen, fueron los evangélicos católicos jesuitas al servicio de Roma, como Leroy Froom, que tuvieron las conversaciones con los adventistas del séptimo día para cambiar la doctrina de adventista genuina a adventista católica y evangélica. La historia la hemos contado aquí repetidas veces y está escrita en el libro llamado El Expediente del pastor Milton Andreasen. Está escrita en el libro llamado El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de nuestra fe del hermano Benz Ferrell. Está escrito en el libro Bifurcación, cuando el adventismo se dividió, ¿sí? Hay muchos testigos vivientes de esta experiencia. Estos dos señores, el más joven Walter Martin, su suegro Barnhouse, pastores evangélicos, después de las reuniones con los adventistas del séptimo día en 1957, se escribió este libro, La verdad acerca de los adventistas del séptimo día. ¿Y por qué escribieron este libro? Para los evangélicos y todos los cristianos, los adventistas eran considerados una secta y por lo tanto no eran llamados hermanos en la fe de los cristianos. Pero ahora, en esta apostasía omega, se hermanan, se unen. Los evangélicos buscan la manera de investigarlos y de llevarlos a cambiar la doctrina, cosa que amablemente y con toda felicidad en oculto aceptaron los dirigentes adventistas de la Conferencia General de la época. Entonces, las preguntas que les formularon, y por eso el libro se llama Los adventistas responden preguntas sobre doctrina, ¿sí? Por eso este es un libro que es un clásico del adventismo y se llama así. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Usted lo puede conseguir en cualquier librería de la denominación. Acá en Colombia se llama Apia. Lo puede conseguir y puede confirmar que en este libro se enseñan doctrinas católicas y evangélicas y tenemos muchos temas también acerca de eso en nuestro canal. En el libro de los evangélicos, escrito después de haberles ayudado a los adventistas del séptimo día a cambiar su doctrina, cuando los adventistas de la Conferencia General se postraron ante Satanás, ante todo esto te daré si postrado me adoras, solamente para alcanzar el estatus de iglesia y no ser llamados secta. Entonces se postran. El diablo les dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Y los dirigentes se postran y aceptan cambiar la doctrina, los pilares fundamentales de la fe adventista,
la doctrina pura de la Biblia, del adventismo desde 1844, por una nueva doctrina, una nueva teología adventista, católica y evangélica. Los mismos evangélicos les ayudaron a redactar las respuestas a esas 48 preguntas que les hicieron. Y esas preguntas están escritas ahí en este libro y están las respuestas también. Esta es la versión anotada, o sea, con notas escritas por la luminaria adventista, que no es un agente de Satanás, que no es otra cosa sino un agente de Satanás llamado George Knight. Y tiene él unas notas allí donde el mismo diablo lo llevó a confundir su lengua, ¿cierto? Y reconoció que hay una traición en este libro, ¿verdad? Bueno, ¿qué se dice en este libro? ¿Qué dijeron los adventistas evangélicos después? Estos dos señores los denunciaron a los adventistas. Ellos dieron testimonio de lo que ahora son los adventistas. En el capítulo 10 hablan sobre los problemas que traía el libro El Gran Conflicto, el conflicto de los siglos. Y aquí dice, domingo como la marca de la bestia, la iglesia remanente, los 144,000 y su desafortunada y divisiva presentación de las verdades especiales han hecho que los adventistas no solamente se alineen con sus compañeros cristianos, sino también han creado hostilidad y prejuicio en contra de los adventistas en general. Estas verdades especiales hicieron que los adventistas sean considerados como una secta, ¿sí? Que no sean considerados como hermanos en la fe. Pero ¿qué pasó? Cuando cambiaron la doctrina, entonces ellos dicen, actualmente ya, ahora, actualmente, los adventistas del séptimo día están felices de tener comunión, ecumenismo, armonía con cristianos de otras denominaciones. ¿Por qué? Cerca y lejos, ellos, los adventistas, no están deseosos de enfatizar las áreas de desacuerdo con las cuales causan división. Dicen el testimonio de los evangélicos que los adventistas actualmente ya no les interesa discutir los 7 pilares, presentar las verdades especiales que los dividen de otras denominaciones, ¿cierto? Del falso protestantismo. Están felices, están en armonía con nosotros y no están enfatizando ya las áreas de desacuerdo que los divide de los católicos y de los evangélicos. En lugar de eso, prefieren tener compañerismo con la gran mayoría de verdades, las cuales todos los evangélicos tienen en común. Y por eso en el primer capítulo del libro, el libro de este libro, en el primer capítulo la primera pregunta es, ¿qué tienen en común o qué creen los adventistas del séptimo día en común con los cristianos de otras denominaciones? Y los adventistas responden, porque el título del libro se llama así, los adventistas del séptimo día responden a esa pregunta y dicen, en común con los cristianos de otras denominaciones tenemos, y hacen el listado de las mismas doctrinas de demonios que ahora los adventistas creen, al igual que los cristianos protestantes. Y allí están todo ese listado de la salvación solamente por la fe, sin obediencia, de la Trinidad, del pecado original, de que Cristo terminó en la cruz la expiación, ¿sí? Y una cantidad de doctrinas falsas de demonios que tienen ahora en común los adventistas con estos evangélicos y los católicos. Y están felices por eso. Tienen doctrinas de comunes en común. ¿Por qué? Porque renunciaron a los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. Entonces nosotros preguntamos,
vamos a permanecer en silencio cuando vemos que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina? La profeta de Dios escribió: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Por eso los cambiaron, por eso los vendieron, por eso cambiaron los pilares fundamentales de la fe por un plato de lentejas. Se postraron ante el todo esto te daré si me adoras, que les dijo Satanás. La hermana White narra la historia, los momentos, los detalles, cómo recibieron ellos los pilares fundamentales de la fe. La doctrina del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los que hemos mencionado, hermanos, los 7 pilares. Ella lo narra y dice: mi esposo, James White, el pastor José Bates, Esteban Pierce, el pastor Irán Edson y otros perspicaces, nobles y leales se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844 escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. ¿Y cómo fue que ellos desarrollaron el sistema doctrinal de los 7 pilares? ¿Cómo es? Dice ella: me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. De esa manera ellos fueron en busca de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Vez tras vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, no un manual de hombres, no una nueva teología evangélica, la Biblia, no el catecismo, la Biblia, no un manual de iglesia, la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Estos hermanos fueron a investigar las verdades que estaban hasta 1798 selladas en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahí estaba sellada esas verdades hasta 1798. Pero Apocalipsis 10 nos presenta al ángel con un rollo en la mano, el librito abierto. Se le había quitado los sellos. Dios le había quitado los sellos. Ahora se podían leer y entender para predicar. ¿Y por qué? Porque Dios había traído un pueblo especial, separado, para entregarle estas nuevas verdades a las cuales Él le había quitado el sello. Y estas verdades especiales se llaman los 7 pilares de la fe adventista genuina. ¿Y cómo se dieron? ¿Cómo los descubrieron? ¿Cómo llegaron ellos progresivamente en 50 años a conocerlos? ¿Cómo? Aquí lo dice ella. Estos hermanos oraban, ayunaban, estudiaban hasta tarde de la noche y noches enteras. Yo me reunía con ellos, ¿sí? Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían: no podemos hacer nada más, no entendemos qué significa esto. Entonces, ¿qué pasaba? El Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. El Señor estaba ahí presente, hermanos. El Señor dejaba que estos hermanos estudien, oren, ayunen y vayan y comparen texto con texto, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, y comenzando desde Moisés y yendo por todos los profetas y patriarcas, estudiaban en las escrituras todo lo que decían las escrituras del Señor Jesucristo. Así fueron conociendo las verdades especiales, llamadas 7 pilares. ¿Sí? Se me daba una
Cuando ellos no podían entender, venía el Espíritu Santo y les revelaba a la hermana Huay el significado de esos textos que ellos venían estudiando y que muchas veces no entendían. Revelación divina por el Espíritu Santo, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz. Así llegaron ellos a obtener la luz de la verdadera doctrina, que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. ¿Y qué le fue presentada a ella? Una secuencia de verdad en el tiempo, progresiva, que se extendía desde ese tiempo, desde 1844, hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada. Hermanos, el Señor le entregó a la hermana Joa y a los pioneros las verdades progresivamente. Le fueron aclaradas esas verdades y ese camino que el pueblo de Dios debe recorrer desde 1844 hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén. Y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Así que, hermanos, ¿por qué es que debemos estudiar entonces los pilares de la fe? Los verdaderos pilares de la fe. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque fueron verdades entregadas por el Espíritu Santo a su manada pequeña, a su remanente fiel. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Y aquí vamos a presentar los fundamentos, las evidencias que tienen que soportar la crítica de los adventistas nominales, de los jesuitas adventistas, de los masones, de los hombres de la falsamente llamada ciencia, de los pastores del falso protestantismo. Vamos a presentar, y esto tiene que soportar la crítica de todos estos agentes de Satanás. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. El diablo ha traído algunos instrumentos, demonios en forma de persona, católicos, evangélicos, adventistas, para criticar la verdad de los 7 pilares, tratar de desmenuzarlos, tratar de confrontarlos, de destruirlos. Pero hermanos, nosotros hemos puesto nuestros cimientos sobre la roca, ¿verdad? Si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos, dice. No debe haber espíritu de fariseísmo entre nosotros. Cuando Cristo vino a lo suyo, los suyos no le recibieron. Y es un asunto de solemne interés para nosotros no seguir un camino similar por rehusar la luz del cielo. Hermanos, los judíos habían sido escogidos como una nación de Dios, una nación santa, un pueblo escogido. Pero ¿qué pasó? Rechazaron la luz, rechazaron a Cristo y sus verdades y fueron desechados. Se les dio 490 años de gracia, las 70 semanas en tiempos de Daniel, que iban a llegar hasta el año 34. En el año 34 fueron rechazados como nación. La luz vino a ellos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
De la misma manera pasó en tiempos de 1844 con los adventistas. El Señor vino a las bodas del Cordero. El Señor vino al lugar santísimo del santuario celestial. El Señor vino en la parábola de las 10 vírgenes. Ahí viene el esposo salida a recibirle. Pero pasó un tiempo. En esa época muchos no le recibieron. Y al pasar el tiempo, los adventistas de la denominación lo rechazaron. No lo recibieron porque lo cambiaron por un falso Cristo y lo cambiaron por unas falsas doctrinas también, otros 7 pilares diferentes, que los bajaron a 5 y los aumentaron a 10. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea. Oh, es que él es el pastor, el erudito, el doctor. No, hermanos, estudiar las verdades por nosotros mismos y no debemos confiar en ningún ser humano que piense por nosotros, no importa quién sea ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Debemos reunirnos para recibir consejo y estar sujetos unos a otros, sí, en la sana doctrina, como estamos haciendo acá, pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba del día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras opiniones. Escrito ahí en la Review Herald del 18 de junio de 1889. Hay algunos que se han enamorado de sus propias ideas, han sacado sus propios pilares, unos los han disminuido y los han cambiado, otros los han aumentado y los han cambiado. El consejo de la profeta de Dios a nosotros es: deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe. Las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de toda la demás gente sobre la faz de la tierra? Hermanos, nosotros no somos adventistas comunes. No somos adventistas del séptimo día de la denominación o denominacionales o de ministerios en apoyo a la denominación. No, por favor, no se nos confunda. Somos diferentes porque las verdades que creemos son bíblicas y son las verdades especiales. El Señor separó a un pueblo diferente y el Señor quiere que usted forme parte de este pueblo diferente. No es porque estemos haciendo acepción de personas, pero la diferencia está en la doctrina en la que usted cree. La diferencia está en que usted y yo creamos en el verdadero Cristo, no en un falso Cristo. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Hermanos, es una recomendación que la profeta de Dios hace ahí en el libro del otro poder. Hemos de entender cuáles son los pilares de nuestra fe. Los pilares de nuestra fe son aquellas verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, el pueblo especial, el real sacerdocio, la nación santa, un pueblo adquirido por Dios, el pueblo que Dios ha llamado para dar el mensaje de amonestación contra la bestia, el mensaje para no adorar a la bestia y a su imagen, ni recibir su marca, la verdad pura del adventismo. Somos ese pueblo especial, hermanos. Por eso es que, hermanos, no podemos permanecer en silencio cuando vemos que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina. No podemos callar.
tenemos que alzar la voz. Vamos a ir al fundamento, hermanos. ¿Cuáles y cuántos son entonces los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina? Quienes presentan 5 pilares, 10 pilares, 8 pilares, han sido instigados por el enemigo para torcer la verdad, porque es el enemigo de las almas el que destruye la verdad. La palabra de Dios allá en Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, sus 7 pilares. Hermanos, allá en Proverbios se presenta a Cristo como la sabiduría y Él es el autor de las 7 columnas. Allí no dice son 5 columnas, ni dice son 8 columnas, ni tampoco dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 10 columnas. Allí dice 7 columnas, 7 pilares que sostienen al verdadero pueblo de Dios. La hermana Juárez nos va a decir algo especial en esta cita. Después de leer la cita vamos a hacer énfasis, que ella dice, no, al mencionarlos uno por uno, los pilares fundamentales de la verdadera fe adventista, dice, no puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo, hito o pilar, o columna o fundamento. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos o los pilares es pura imaginación humana traída por el enemigo. La cita dice así, hermanos. El año de 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos, y los va a comenzar a mencionar, la purificación del santuario. Acabamos de tener una serie del santuario, de las verdades especiales que el Señor trajo en 1844. ¿Por qué es importante 1844? El surgimiento del pueblo adventista, los 2 chascos y de los chascos a la pureza doctrinal. Y ella va a hacer mención en el libro El otro poder, en la página 30, de estos años. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos los pilares que voy a mencionar. ¿Y cómo así que abrió ante nuestros asombrados ojos? Porque estas verdades que ahora ella va a mencionar como los 7 pilares o hitos, antes de 1844, antes estaban selladas. A Daniel se le había dado la orden, sella las palabras. Estas verdades están selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin empezó en 1798, lo dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos. Lo sostuvieron los pioneros. Después de 1798 se le debía quitar el sello a las profecías de Daniel y Apocalipsis, a Daniel. Y se reveló entonces los pilares. La purificación del santuario, primer pilar. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos, el mensaje de los 3 ángeles, presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tercer pilar. Uno de los hitos o pilares de este mensaje es el templo de Dios, cuarto pilar, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, el templo de Dios, que al pueblo de Dios se le mostró que está en el cielo, el santuario celestial. Un santuario dentro del cielo, no que todo el cielo es un santuario. Y el arca que contiene su ley, quinto pilar, la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios.
Ahí está el sexto pilar, el sábado del cuarto mandamiento. Y el último pilar, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. O sea, la no inmortalidad de los malvados es uno de los hitos antiguos. Miren cuántas veces ella menciona hitos, hitos, hitos. Y al final, cuando los menciona estos 7, la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, el santuario celestial, su ley, el sábado, el cuarto mandamiento, una vez, y la no inmortalidad de los malvados. ¿Qué dice? No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. No puedo. No hay más pilares, ni menos. No puedo recordar otra cosa que no sea considerada como hito antiguo. La reforma pro salud no es un hito antiguo. La reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, y el mensaje del tercer ángel forma parte de uno de los pilares que se llama el mensaje de los 3 ángeles. Pero ahora ponen la reforma pro salud como uno de los pilares. La reforma pro salud no es un pilar de los 7. Forma parte de uno de esos 7, que es el mensaje de los 3 ángeles, porque la reforma pro salud es el brazo derecho de la obra médico-misionera. Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la obra médico-misionera. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. En esa época, cuando ella escribe, es porque ya se estaban levantando instrumentos de Satanás con otros pilares, a cambiar los hitos, a cambiar los principios. Y ella dijo, todo este movimiento acerca de cambiar los hitos o pilares es pura imaginación humana traída por el enemigo. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Entonces, ¿por qué tienes que decir que son 8? ¿O que son 5? ¿O que son 10? ¿O que son 12? Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Ahora, la cita con la que nos introdujimos, ¿verdad? ¿Pensáis vosotros que mi fe en este mensaje adventista entregado como resultado de la profecía será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer, para demoler, para destruir los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades, en estos pilares fundamentales de la fe que ella mencionó. Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estable. Todos aquellos que presentan otros pilares no aceptan lo que la profeta de Dios escribió. Están rechazando el escrito del Espíritu Santo a través de la hermana White, y sin embargo se atreven a citarla, a decir que creen en ella. ¿Sí? Los hemos mencionado, ¿verdad? Uno por uno. Y ella lo ha dicho así. Los mencionamos. Primer pilar, la purificación del santuario de Daniel 8:14. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús de Apocalipsis 14:12. El templo de Dios que fue visto en el cielo de Apocalipsis 11:19. La ley de Dios vista en el arca, en el santuario celestial de Apocalipsis 11:19. El día de reposo, el santo sábado, séptimo día de la semana, allí brillando en medio de los mandamientos, y la no inmortalidad del alma, apoyada por Eclesiastés 9:5 y 6, donde los muertos nada saben después de morir. Estos son los pilares, hermanos. Los verdaderos pilares que la profeta de Dios y los pioneros presentaron ante el mundo entero y del cual ellos dieron testimonio.
Pero estos pilares han sido alterados. Vamos a responder una pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes los iban a alterar? ¿Quién iba a dirigir esa alteración o ese cambio de los pilares del adventismo? Y hago énfasis en esta pregunta, porque aquellos que están aceptando otros pilares, ya sean 5 de la denominación adventista, o ya sean 8 de algunos ministerios de apoyo, o ya sean 10 de otros que dan interpretación privada, están en terreno del enemigo, están siendo utilizados por el diablo, ¿sí? Estos pilares alterados son doctrinas de demonios que están consignadas y escritas en las publicaciones, en los credos de la denominación adventista y sus ministerios de apoyo, en sus libros, creencias, las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, en su manual de iglesia, que es un manual de hombres. En el libro Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Y en todos esos compendios, en toda esa literatura impregnada con doctrinas de demonios, con doctrinas jesuitas. Hermanos, estoy haciendo una invitación a los hermanos que van a asistir al Congreso. Allá hay un sitio donde donde las personas que van pueden allí en un sitio especial hacer una hoguera. Hay un sitio para eso, para algunas personas que visitan el lugar quizás en la noche hacen fogatas. Pero nosotros les estoy haciendo una invitación especial para que lleven al Congreso algún libro de estos, alguna escuela sabática con doctrina jesuita, alguna publicación que enseñe doctrinas de demonios de la corporación adventista, de la denominación, para hacer la hoguera de la corporación. Y vamos a quemar estos libros para que muchas personas sepan que no podemos permanecer en silencio cuando vemos que la doctrina pura del adventismo, los 7 pilares, han sido cambiados y alterados y que nosotros estamos dando testimonio de que en esto no creemos, no creemos en doctrinas de demonios. Allá en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, y el capítulo 24 se habla sobre el alfa y la omega. La hermana White vivió en tiempos de la apostasía alfa, ¿sí? Por los años 1900. La apostasía, la primera apostasía que entró a la denominación adventista, a la conferencia general, ¿sí? En ese entonces ella hizo referencia al panteísmo que se introdujo con el doctor Kellogg, en el cual terminó A.T. Jones y Elliot J. Wagoner, que terminaron en apostasía. Ya habían rechazado muchos los testimonios de la profeta Elena White. Y ella dice, durante el verano de 1904, en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas del doctor John Harvey Kellogg. Hoy en día la denominación adventista apoya también el panteísmo del Vaticano, del Papa Francisco. También lo apoya. Ganun Diop, el que acaba de salir de director del Departamento de Libertad Religiosa, públicamente apoya el panteísmo. Y en un tiempo cuando él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica, Elena White hizo resonar varias amonestaciones que fueron reunidas y publicadas por cuenta de la autora en un folleto de 60 páginas llamado Testimonios Especiales Serie B número 2, que le llaman como título Testimonios para la Iglesia, que contienen cartas a médicos y ministros que dan mensajes de amonestación y palabras de consejo y admonición acerca de nuestra situación actual. En 2 de esas comunicaciones ella se refiere al alfa y la omega.
He aquí las dos declaraciones que se hace referencia al panteísmo, que pueden encontrar en Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 259, 279, y en el Ministerio de Curación, páginas 334, 345. Allí ella habla acerca de estas amonestaciones, ¿sí? Y esto es igual, hermanos, lo mismo que ha pasado con los pilares de la fe, ¿sí? Con los pilares de la fe, los verdaderos pilares de la fe adventista. Prosigue la batalla, dice. Satanás y sus ángeles están trabajando con todo engaño de iniquidad. Son incansables en sus esfuerzos para apartar a las almas de la verdad, de la justicia, para propagar la ruina por todo el universo. Trabajan con diligencia maravillosa para preparar una multitud de engaños que cautivan las almas. Son incesantes sus esfuerzos. El enemigo siempre procura llevar a las almas a la incredulidad y al escepticismo. Quiere anular a Dios y a Cristo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros para enseñarnos que en obediencia a la voluntad de Dios podemos ser victoriosos sobre el pecado. Y allí dice, hermanos, atacados por toda especie de mal, atacados por toda especie de mal. Aquí leo, hermanos. Toda forma de mal espera una oportunidad para atacarnos. Serán empleados asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. ¿Qué están haciendo los siervos de Dios para levantar la barrera de un así dice Jehová contra este mal? Es la misma pregunta del título del tema. ¿Podemos permanecer en silencio cuando vemos que los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina están siendo demolidos? Se nos pregunta ahora acá, ¿qué están haciendo los siervos de Dios para levantar la barrera de una así dice Jehová contra el mal, contra este mal? Los instrumentos del enemigo trabajan incesantemente para prevalecer contra la verdad. ¿Quiénes, hermanos? Los instrumentos del enemigo. ¿Quiénes son los instrumentos del enemigo? Aquellos adventistas de la denominación que están trabajando incesantemente para prevalecer contra los 7 pilares de la fe adventista genuina. ¿Dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor? Se nos pregunta, ¿dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor? ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la alta torre dando la señal de peligro o permiten que pase el peligro sin ser advertido? ¿Dónde están los que hacen obra médico-misionera? ¿Son colaboradores con Cristo que llevan su yugo o llevan un yugo de origen humano? Tienen que enseñar unos falsos pilares porque para poder conservar su puesto, su cargo, su cheque, su estatus, su reputación. Tienen que predicar esto para conservar el aplauso de los hermanos y las adulaciones, el buen genio del esposo, de la esposa o del pastor. Satanás y sus ángeles están haciendo todo esfuerzo posible para dominar las mentes a fin de que los hombres sean descarriados por la falsedad y por fábulas agradables. ¿Están levantando nuestros médicos la señal de peligro? ¿Están levantando la señal de peligro los hombres que han sido colocados en puestos prominentes en nuestros sanatorios? ¿O están dormidos muchos de los centinelas mientras Satanás trae pues este tipo de ataques? Eso es lo que dice ahí en el libro. Ahora noten, hermanos, noten y voy a
voy a traer aquí la referencia de, de, de la comparación, ¿cierto? Que hicimos al principio. Aquí están comparados los pilares o fundamentos doctrinales del verdadero adventismo del séptimo día, ¿sí? Que ya los hemos mencionado aquí uno por uno. Y están aquí los falsos pilares de la denominación adventista en apostasía y su nueva teología, escritos en todos esos libros y haciendo mención aparte en esta revista llamada Enfoque, donde ellos se atrevieron a presentar los pilares de nuestra fe, pero los presentaron de esta manera, hermanos. 5, ¿sí? Aquí está la revista Enfoque. Aquí está la revista Enfoque con el logo adventista moderno, ¿sí? Y está, hermanos, aquí está año 28, número 7. Enfoque de nuestro tiempo, página 15. En esta revista adventista oficial, ¿sí? Presentan ellos 5 pilares. Y no son los pilares que tenemos acá de la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los impíos. No son esos pilares. Son para los adventistas instigados por el enemigo, son la Biblia, la segunda venida, la intercesión de Cristo en el santuario, los 10 mandamientos y el sábado y las leyes de la salud. Cumplen la profecía, hermanos. Cumplen la profecía de quienes iban a, que los instrumentos de Satanás iban a ser los que iban a alterar los pilares. Y esos 5 pilares alterados están presentes en estos libros de doctrina de demonios de los adventistas de la denominación. Noten lo que dice la sierva de Dios. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Acaso no han cumplido la profecía estos teólogos modernos de la denominación adventista? Renunciando a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización, una nueva teología, una nueva denominación, unida al Estado, a Roma, haciendo ecumenismo con doctrinas católicas y evangélicas. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? ¿Qué resultaría? ¿Qué ha resultado ahora donde nosotros hemos visto el cumplimiento de esa profecía? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, esos pilares fundamentales, esas verdades especiales entregadas en 1844 hasta 50 años más adelante al pueblo verdadero fiel adventista. Esos principios de esa verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, ¿serían qué? Descartados. Sería cambiada nuestra religión. La religión adventista ahora es católica y evangélica, hace espiritismo, una religión diferente a la religión adventista que recibieron nuestros pioneros y la profeta. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error
y eso se ha cumplido en la denominación adventista. Está escrito ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Si Satanás, refiriéndose al diablo, dice, si él puede engañar a las personas que pretenden creer en la verdad presente, pretenden creer en la verdad presente, pretenden creer en el mensaje de los tres ángeles, pretenden ser atalayas. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer en la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los sitios antiguos, es el diablo el que les hace creer que hay que cambiar los pilares y modificar los sitios antiguos, lo que deberían resistir con el celo más decidido, como lo estamos haciendo ahora en este momento. Entonces se alegra por haberlos engañado. Adventistas nominales de la denominación que le han sacado una sonrisa al diablo y sus ángeles, que los ha engañado al cambiar los 7 pilares de la fe adventista. Están siendo el deleite de Satanás y sus ángeles al abrazar estas nuevas doctrinas. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos, a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Así de claro está escrito. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado en los 50 años que han transcurrido cuando escribió la cita. Ahora nosotros, hermanos, sostenemos, son 180 años sobre los cuales hemos edificado sobre estos fundamentos. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado. Es que ellos no eran teólogos, los pioneros, dicen. Es que la hermana, la señora Elena White, dicen, ella era una persona enferma, que no fue a la escuela, que no pudo expresar lo que nosotros ahora le vamos a ayudar a expresar. Entonces ellos cambian el fundamento, pero esto es un error. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado han emprendido la fundación de una fe y de nuevos principios. Mas por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio, pronto cayó, porque no estaba fundado sobre la roca. Hermanita Abigail, déjeme quietico su teléfono porque me está aquí haciendo una cosa, me está rayando la pantalla. Bueno, entendemos que quizás es accidentalmente, ¿verdad? Vamos a ver acá. Esta es la revista, hermanos. En la revista adventista, con el nuevo logo jesuita de las 3 rayas que tienen todas las iglesias ecuménicas, ¿cierto? La cruz invertida, hermanos, aquí, una cruz satánica. Y esta llama que también tienen las iglesias ecuménicas, aquí una Biblia abierta. Ahí están estos pilares, ¿sí? Ahí están estos pilares de la fe cambiados, hermanos. Y ustedes se pueden dar cuenta ahí que usan varios textos de la Biblia, mire, para fundamentarlos, ¿sí? Usan varios textos de la Biblia en esa misma revista para hablar de esos pilares. Allí están. Para ellos, para los adventistas de la denominación, dirigidos por el diablo, ¿verdad? Son otros pilares que no son los que fueron entregados al pueblo de Dios en tiempos de la hermana Juárez y de los pioneros. Estos no son los pilares, son los pilares que el diablo ha traído. Son verdades de la palabra de Dios, pero no son los pilares.
La profeta aconseja y dice, no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. No los recibamos en casa. El que no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, porque contradicen los puntos esenciales de nuestra fe, los verdaderos pilares de la fe adventista genuina. ¿Y cómo lo hacen? Reúnen gran cantidad de textos de las escrituras y los amontonan, los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de las escrituras o de esos textos modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido en estos 50 años, se comete un gran error. Ni siquiera un pilar debe ser modificado. Ahora todos los 7. ¿Y por qué son 7? Porque al Señor le place que sean 7. El número 7 en la Biblia es el número del Señor, de la plenitud, denota que está la obra completa. Por eso el Señor hizo en 7 días los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, las 7 trompetas. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. ¿Sí? El consejo es ese. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Así reúnan gran cantidad de textos de las escrituras y los amontonen como prueba de las teorías de demonios que sostienen. El diablo también usa la Biblia. Allí en Mateo 4, cuando el Señor le citó el escrito está, el diablo también le citó el escrito está. Escrito está, le dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti. Le citó el Salmo 91. Y estos agentes de Satanás de la denominación adventista, ¿qué han hecho? Citan las escrituras, amontonan textos bíblicos para sostener su error y cambiar los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. Están desenmascarados, ¿verdad? No lo podemos decir más claro. ¿Quiénes eran los que iban a destruir estos pilares, hermanos? Los agentes de Satanás, instigados por el mismo diablo. Y por eso están consignados en estos libros, en este manual de iglesia, en estos credos que contienen doctrinas de demonios, afianzados y apoyados por el católico, por el nuevo catecismo católico. ¿Sí? La verdad para este tiempo es preciosa, dice la hermana Juan. Pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad. Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas y comenzarán a fabricar otros fundamentos que los que han sido colocados. Ellos halagarán su propia vanidad de amor propio, pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. Gloria a Dios porque hemos podido, hermanos, presentar este mensaje hoy y hacer la comparación y denunciar la apostasía, clamar a voz en cuello. No vamos a permanecer en silencio, hermanos, cuando vemos que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina. ¿Sí? No vamos a permanecer en silencio. Se nos ha hecho la pregunta, ¿dónde están los atalayas de Dios? Hemos de decir ahora, heme aquí, envíame a mí. Apreciados hermanos, todo esto ha sido un engaño que la denominación adventista, con su nueva teología desde 1957 y antes,
desde 1930, cuando se introdujo la doctrina pagana de la Trinidad, y en 1957, con la nueva teología evangélica católica, cambiaron los pilares fundamentales, la doctrina del verdadero adventismo genuino. Así que, hermanos, agradecemos que nuestros hermanos hayan permanecido hasta este momento para la gloria de Dios. Y bueno, ¿qué nos queda, hermanos? Nos queda, ¿sí? Nos queda por ir al conflicto de los siglos. ¿Y qué es el afán de irse? Nos queda por ir al conflicto de los siglos, ¿verdad? Y leer allí un pedacito eh, y recomendar a los hermanos que lean el capítulo completo, conflicto de los siglos, capítulo 38, nuestra única salvaguardia. ¿Dónde vamos a encontrar, hermanos, nuestra salvaguardia para evitar todo este engaño de estas denominaciones ahora paganizadas, catolizadas, evangélicas? Adventistas catolizados, romanizados. La sierva del Señor dice, a la ley y al testimonio. Pero a la ley y al testimonio no se refiere al testimonio de vida que tú das. Se refiere al testimonio que inspira, al espíritu que inspira a los profetas. Los testimonios en profecía en la Biblia son los escritos de los profetas, a la ley y al testimonio. Por eso en las competencias de atletismo, ustedes ven que los atletas, eso es una carrera que se llama la posta, creo que es en relevos. Los atletas salen corriendo y llevan aquí un rollo, aquí, ese es el testimonio. Y salen corriendo y llegan a cierta parte y le entregan el testimonio al otro para que salga corriendo, porque esa era la manera de quizás en los tiempos antiguos llevar los escritos, las razones de un lugar a otro. A la ley y al testimonio, a lo que está escrito en la palabra de Dios y en los testimonios de la profeta Elena de White. Si no hablaren conforme a esta palabra son aquellos para quienes no ha amanecido, dice Isaías 8:20. Están en tinieblas, están en oscuridad porque están enseñando otros pilares y fundamentos que no están de acuerdo a la ley y al testimonio de los profetas. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. ¿Cómo es que les llama la hermana White a estos adventistas de la denominación, a estos adventistas que dicen ser de sostén propio, a estos adventistas de ministerios de apoyo a la denominación que enseñan otros pilares? Falsos maestros que están dirigidos por el poder seductor de los espíritus de los demonios. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, en contra de todo milagro.
Hermanos, el tiempo se me ha ido. Solamente quiero decirles, hermanos, que tenemos el compromiso de avanzar en este libro, en este capítulo, hermanos, que se llama Nuestra única salvaguardia. ¿Sí? Hermanos, hoy en día, estos eruditos de la denominación han sacado cantidades de libros, ¿sí? Enseñando otro tipo de, otros pilares, ¿sí? Han sacado una cantidad de libros eh, que enseñan doctrinas de demonios. Acá, hermanos, eh, dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, estando y escucharán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Pero los adventistas le creen a sus pastores, le creen a sus teólogos, le creen a sus eruditos, que los están llevando de vuelta a la perdición. ¿Sí? Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, de esos mismos pastores, eruditos, teólogos. Puede entonces también encaminar a las multitudes a su voluntad. Pero gloria a Dios por este pueblo fiel adventista de este ministerio. ¿Sí? Aquí leo, hermanos. Mire, aquí te tienes que identificar, mi amado hermano. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Y la Biblia autoriza el espíritu de profecía, el don que inspira a los profetas, los testimonios. El que dice que acepta la Biblia como única regla de fe y conducta y rechaza los testimonios es un mentiroso. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Para la gloria de Dios, hermanos, hemos terminado, ¿verdad? Hemos terminado con este tema hoy. Les dejo allí la motivación para que lean el capítulo 38 completo del conflicto de los siglos. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Dios les bendiga. Estaremos enviando el material que requieran, el PowerPoint si lo necesitan, para poderlo explicar y tener un fundamento claro. Si hay algún comentario o alguna pregunta, hermanos, quisiera ver, Buenos días, hermano. quisiera ver los hermanos que van a activar el micrófono para asignarles el orden para las preguntas o los comentarios. Bueno, solamente veo aquí un hermano que es el hermano Fernando. Hermano Fernando, y oramos. Hermano Fernando, ¿cuál es su pregunta? Buen día, hermanos. Es la siguiente pregunta. Esta denominación religiosa adventista que han alterado los libros proféticos de Elena de White, estos libros nosotros sabemos que son inspirados también por el Espíritu Santo.
¿podemos decir que esto es blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, hermano Fernando, gracias por su pregunta. Cuando una persona o una iglesia, una denominación rechaza, ¿sí? Cuando una denominación rechaza la voz del Espíritu Santo, cuando rechaza los testimonios, cuando rechaza las escrituras, está rechazando la voz del Espíritu Santo, está rechazando la voz de Dios. Y entonces, si no hacen caso de la amonestación, se convierte en un pecado contra el Espíritu Santo. Al creer en doctrinas de demonios y cualquier pecado, porque se ha rechazado la voz del Espíritu Santo, pues se convierte en una blasfemia contra el Espíritu Santo, en una deshonra al Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que trajo la revelación de estas verdades de los 7 pilares al pueblo que el mismo Dios levantó, ¿verdad? En 1844. ¿Sí? Si se rechaza el testimonio del Espíritu Santo, rechazar los 7 pilares dados a la hermana Juá y a los pioneros, se blasfema contra el Espíritu Santo con toda seguridad. Gracias, hermano Fernando, por la pregunta. Hermanitos. Gracias, hermano Carlos. Ok, mi hermano. Dios lo bendiga. Vamos a orar entonces, vamos a arrodillarnos para la gloria y honra de Dios. Bendito Padre Celestial, a usted le damos la gratitud y alabanza en esta hora, que toda la honra, Señor, sean dadas a usted. Nos ha permitido, hermanos, nos ha permitido con los hermanos alzar la voz y no permanecer en silencio cuando hemos visto que se destruyen los pilares fundamentales de nuestra fe adventista genuina. Gracias, Señor, porque nos ha entregado una verdad preciosa para este tiempo. Gracias, Señor, porque nos ha ayudado, Señor, a hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y gracias porque nos ha permitido, Señor, conocer estas verdades fundamentales que nos identifican como su verdadero pueblo adventista del séptimo día, protestante y reformador en este tiempo. Bendiga a todos los hermanos que han estado participando en este estudio, a todos los amigos que están aprendiendo la verdad y desaprendiendo el error. Y bendiga a todas las personas sinceras que le aman, que le buscan de todo corazón para obedecerle. Señor, en este momento nos hemos arrodillado para suplicarle su conducción divina. Hemos de estar saliendo para el Congreso. En este viaje le pedimos que nos lleve con bien, que nos proteja, que bendiga a los hermanos que van a viajar desde cualquier lugar, el mismo sitio donde vamos a estar, que nos libre, Señor, de enemigos, de trampas, de accidentes, y que nos ayude, Señor, a asistir a este lugar con un solo objetivo, Padre mío, es encontrarnos con usted, llevarle nuestras peticiones y suplicarle que haga por nosotros lo que más queremos que usted haga, lo que más necesitamos. Ayúdenos a afirmar a los hermanos en la fe y permita, Señor, que estemos congregados con la ayuda de Dios en ese lugar para su honra y su gloria. Oramos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Amén. Amén. Amén, hermano.